Sí, hay muchos lugares espeluznantes por aquí, dijo el cantinero mientras limpiaba casualmente un vaso con un trapo viejo. La pregunta es, ¿qué tanto miedo creen poder aguantar, chicos? Por supuesto, no eran niños. Johann tenía 28 años y Nina tenía 26, ambos mochileros de Düsseldorf, Alemania, pagando su viaje a través de los Estados Unidos, una experiencia única en la vida. Siempre habían escuchado que en ningún lugar del mundo se celebra Halloween como en Estados Unidos, y por eso se aseguraron de venir a mediados de octubre. Tan espeluznante como puedas, Johann dijo mientras tiraba un billete de 20 sobre la barra y hacía señas para pedir otra cerveza. El cantinero sonrió. Eso era lo que le encantaba de esos alemanes. Seguro que sabían tomar y siempre parecían tener mucho dinero en efectivo para gastarlo en eso. Bueno, la vieja Maple dirige una casa embrujada en el pueblo, dijo. Un montón de gente del teatro local se disfraza de fantasmas, monstruos, asesinos y cosas así. Escuché que es bastante divertido. Nina terminó su cerveza, se rió y negó con la cabeza. Parece un poco suave, ¿no crees? Sí, Johann intervino. Vinimos desde muy lejos y queremos ver algo un poco más extremo. No quería pensar demasiado en lo que sería la idea de extremo para un alemán. En vez de eso, decidió seguirles el juego y darles una probadita de la historia local. Si querían algo realmente aterrador, lo mejor que podían hacer era ir al motel abandonado en las afueras del pueblo y apuntarse a uno de los recorridos de fantasmas del motel. ¿Recorridos de fantasmas?, dijo Johann mientras recibía su siguiente cerveza. ¿Quién anda penando en ese lugar? El cantinero se rió. Una mejor pregunta sería, ¿quién no andaría penando en ese lugar? Tiene una historia larga y desagradable, desde que abrió allá por los años 1800. Claro, en ese entonces era una cantina. Hubo el famoso tiroteo entre Red Ned Hickok y Six Guns Barry. Barry se acercó sigilosamente al hermano de Ned mientras jugaba póker y le presionó el cañón de su Colt en la nuca a ese pobre tipo. Le voló los sesos por toda la mesa. Algunas noches, todavía puedes escuchar los clics de los martillos al amartillarse. Nina levantó las cejas ante esto. Estaba intrigada. ¿Pero cómo sucedió? El cantinero volvió a limpiar vasos. Hubo el caso de Mad Johnny en los años 30. Era un banquero que se creía novelista. Siempre pensó que el problema era la falta de tiempo y demasiadas distracciones, así que vendió todo lo que tenía, excepto su vieja máquina de escribir, Smith Corona. Rentó una habitación en ese motel por un año para terminar su obra maestra. Por supuesto, no encontrarás ninguno de sus libros en la librería local, pero sí encontrarás algunos libros sobre él. Eso despertó su curiosidad. Tenía el tiempo, pero no podía alejarse de las distracciones, dijo. Enviaba quejas constantes al gerente del motel sobre los huéspedes en otras habitaciones, incluso habitaciones que en realidad estaban vacías en ese momento. Johnny estaba volviéndose loco como una cabra tratando de escribir ese libro, pero seguía pagando bien, así que no había razón para echarlo. Hasta que un día tuvo suficiente y fue de habitación en habitación, tocando las puertas y matando a los otros huéspedes con un martillo de uña por ser demasiado ruidosos. La policía le disparó cuando llegaron. Era una buena historia, pero los alemanes ya se estaban aburriendo un poco. ¿Para qué ir a un tour de fantasmas si podían escuchar todas las historias del cantinero gratis? Para ellos, Estados Unidos era la tierra de las posibilidades, tanto hermosas como aterradoras. Y ellos querían algo un poco más aterrador que unas historias de miedo. ¿Ustedes sí que buscan emociones fuertes?, preguntó el cantinero. Solo asegúrense de mantenerse a salvo. Una cosa es asustarse, y otra muy diferente es estar en peligro de verdad. Por eso solo les advertiré esto una vez. No vayan al bosque que está fuera del pueblo. Se arrepintió en cuanto lo dijo, como cuando le dices a un niño que no meta la mano en el frasco de galletas que ni siquiera sabía que existía. Ahora ya estaba en el mapa, lo hizo real. Y sabía, en el fondo, que ahora era inevitable que los dos mochileros terminaran caminando hacia ese bosque al anochecer. Y tenía toda la razón. El sol se estaba poniendo cuando comenzaron su camino hacia el denso grupo de árboles, después de haber caminado ya varios kilómetros fuera del pueblo para llegar hasta aquí, sintiendo cada gramo del peso en sus grandes mochilas. El cantinero no había respondido a las preguntas de seguimiento cuando le preguntaron qué tenía de tan aterrador y peligroso el bosque, pero eso solo despertó aún más su curiosidad. Esto es como algo salido de una película de terror estadounidense, dijo Johann, casi temblando por la emoción. Se fue oscureciendo cada vez más mientras continuaban adentrándose en el bosque. El aire era diferente aquí. A pesar de estar rodeados de árboles, el aire se sentía extrañamente viciado, casi mohoso. La advertencia del cantinero daba vueltas en sus mentes, su vaguedad, su negativa a decirles exactamente por qué no debían aventurarse por aquí y deambular entre los pinos. Había sido tan abierto con todas las otras historias macabras de fantasmas, ¿por qué este lugar lo había dejado en silencio? Entonces Nina gritó a todo pulmón.
Johan se volteó y la vio señalando al suelo, y lo que estaba señalando, el cadáver desnudo de un anciano, con el rostro hacia el suelo. No había señales de heridas, pero ninguno de los dos necesitaba revisar el pulso del hombre para saber que estaba muerto. Deberíamos llamar a alguien, dijo Johan temblando. No podemos, Nina gritó de nuevo. Señaló otro cadáver, tirado desnudo y boca abajo como el primero, cerca de un pequeño grupo de árboles. Fue como si se hubieran abierto las compuertas después de eso. Tan adentro del bosque, había cadáveres por todas partes, todos tirados boca abajo y en varios estados de desnudez. Johan y Nina apenas podían respirar al ver todo eso. Esto debe ser uno de esos cultos de la muerte americanos de los que he leído, dijo Nina. Tenemos que salir de aquí, Johan. Johan no estaba en desacuerdo, pero ahora estaba aún más oscuro. ¿Por dónde habían entrado? Era imposible saberlo, y parecía que había cadáveres por todos lados, como si hubiera sido el sitio de una terrible masacre. Ambos ya sabían que esa imagen se quedaría grabada en sus mentes para siempre, si lograban salir de ahí con vida, pero en ese momento, la posibilidad de salir con vida parecía muy incierta. En el verdadero silencio mortal del bosque, cada sonido se sentía amplificado. Por eso Johan y Nina pudieron escuchar a los intrusos tan rápido. Cuando varios pares de pasos resonaron por el bosque, se miraron con pánico y se escondieron detrás del árbol más cercano, observando y esperando para ver exactamente quién aparecería. Lo último que esperaban era una multitud de unos 20 hombres, todos usando trajes de protección contra materiales peligrosos de aspecto algo arcaico, con visores oscuros que ocultaban sus rostros, algo que esperarías ver en una antigua planta nuclear soviética. Los hombres no intercambiaron ni una palabra, hacían su trabajo de manera silenciosa y metódica, de una forma que sugería que ya lo habían hecho muchas veces antes. Nina y Johan observaban con confusión y horror. Algunos de los hombres se dedicaron a recoger los cuerpos, a menudo en equipos de dos, llevándolos a un lugar que los mochileros ya no podían ver. Los demás se pusieron a recoger ramas y leña, acomodándolas en una gran estructura entrecruzada. Uno de los hombres encendió un fósforo, y pronto la pila de ramitas, hojas secas y ramas se convirtió en una hoguera rugiente. Algunos de los otros hombres empezaron a apilar cuerpos sobre ella. Johan y Nina sabían que no podían quedarse aquí. Sabían que, si lo hacían, tendrían que estar buscando la muerte. Seguramente los encontrarían tarde o temprano si se quedaban. Con lo sistemática que parecía la búsqueda en el bosque, era solo cuestión de tiempo. Esperaron un momento en que los hombres con trajes de protección estuvieran fuera de vista, ocupados encontrando más cadáveres para arrastrarlos de vuelta y quemarlos. Con una señal, salieron corriendo desesperadamente lejos del árbol y hacia lo que esperaban que fuera la salvación, pero en su lugar, terminaron directamente en los brazos abiertos de uno de los hombres con traje de protección. Están interrumpiendo el trabajo, dijo, con una voz sin una pizca de emoción. Bueno, eso fue desagradable y perturbador, ¿no es así? Y aquí es donde te digo que, de alguna manera, es menos y a la vez más perturbador de lo que parece aquí. Ese es el tipo de contradicción con la que tienes que vivir cuando se trata del SCP-792, cariñosamente apodado la Granja de Cadáveres. Permíteme darte un poco de contexto sobre las cosas horribles que los pobres Johan y Nina acaban de experimentar. Pero primero, ¿hay algo que esté interfiriendo con tu felicidad? Johan y Nina ignoraron todas las señales de advertencia hasta que sus cuerpos les gritaban que salieran de ese bosque. La vida real rara vez es tan dramática, pero el estrés y la ansiedad aún pueden formar patrones que son fáciles de ignorar. Para mí, eso puede significar quedarme despierto hasta tarde, esforzarme en hacer una cosa más y no darme cuenta de lo tenso o irritable que me he vuelto hasta que ya no tengo energías. La terapia puede ayudarte a notar esas señales antes, entender qué te mantiene atrapado en ese ciclo y desarrollar prácticas que te ayuden a bajar el ritmo y recomponerte antes de llegar a ese punto. Y BetterHelp, el patrocinador del video de hoy, hace que sea más fácil actuar ante esas señales de advertencia. Haz un breve cuestionario, te asignarán rápidamente un terapeuta con licencia y podrás comunicarte por teléfono, video o mensaje de texto. Si el terapeuta no parece ser el adecuado, puedes cambiar en cualquier momento sin costo adicional. Más de 6 millones de personas han recibido ayuda a través de BetterHelp, que tiene una calificación de 4.8 de 5 en la tienda de aplicaciones. Así que haz clic en el enlace en la descripción o ve a betterhelp.com/betterhelp.com/drbob para obtener un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Gracias a BetterHelp por apoyar el canal. Ahora, volvamos a la granja de cuerpos. Hay un espacio de 4 kilómetros fuera de una ciudad estadounidense que no tengo permitido revelar, el cual contiene en cualquier momento entre 3.700 y 4.500 cadáveres humanos desnudos acostados boca abajo, en varios estados de descomposición. Hemos empezado a llamarlos SCP-792-1. Estas personas no murieron aquí, ni sus cuerpos fueron traídos aquí después de la muerte, por así decirlo. En cambio, lentamente surgieron del suelo durante el transcurso de un año, formándose a partir de estructuras vegetales parecidas a raíces bajo la tierra, que son idénticas en composición a la carne y el tejido muscular humanos. ¿Pero por qué?
Cuando te enfrentas a algo tan extraño, es una pregunta natural, y una en la que la Fundación estaba sumamente interesada cuando lo descubrieron por primera vez. No pasó mucho tiempo antes de que se construyera un sitio provisional completo alrededor de la anomalía, bajo el pretexto de que había un elemento biológico peligroso en el bosque que los civiles debían evitar a toda costa. Se maravillaban al ver cómo aparecían más cadáveres, preguntándose si el siguiente traería consigo algún tipo de respuesta. Y sé lo que estás suponiendo por nuestro estudio de caso inicial, que esos hombres con trajes de protección contra materiales peligrosos que Johan y Nina encontraron eran personal de la Fundación, que los asustó por entorpecer su investigación. Ahí es donde te equivocas. Esos hombres en realidad no eran hombres, y de hecho son parte de la anomalía. La mayor parte del año, el SCP-792 solo genera cuerpos, pero entre el 2 de septiembre y el 31 de octubre genera algunas entidades a las que hemos llamado SCP-792-2. Esos hombres misteriosos con rostros ocultos y trajes completos de protección contra materiales peligrosos que salen arrastrándose del lodo y el fango del estanque Lance. Una vez que han salido completamente, comenzarán su trabajo, que consiste en una acción con dos posibles resultados diferentes. Caminarán en grupos aparentemente coordinados, estudiando cada uno de los cuerpos antes de llevarlos cuidadosamente al estanque y sumergirlos, haciendo que desaparezcan de la vista. Ese es el resultado más común, pero alrededor de una décima parte de los cuerpos serán dejados en el suelo, mientras las entidades con trajes de protección contra materiales peligrosos recolectan leña para construir una enorme e impresionante fogata. Una vez que la fogata esté encendida, cargarán los cadáveres restantes sobre ella y los dejarán quemarse hasta convertirse en cenizas, sin dejar nada en su lugar. Un clásico ritual anómalo que se repite anualmente, pero de nuevo, ¿con qué propósito? En cuanto la Fundación reconoció la conciencia de las anomalías SCP-792-2, naturalmente estuvieron ansiosos por organizar una charla cara a cara para ver qué podrían compartir sobre su trabajo en la granja de cuerpos. Uno de ellos fue escoltado amablemente a una cámara de entrevistas temporal en el sitio por dos grandes y corpulentos guardias de la Fundación que llevaban bastones eléctricos sujetos a sus cinturones. Él sabiamente no se resistió, y pronto estaba sentado frente al investigador principal, el Dr. John Lautner, quien tenía muchas preguntas que hacer. La primera fue, curiosamente, ¿por qué quisiste hablar conmigo? Pudiste haber dicho que no, pudiste haberte resistido. Tú y tus amigos ciertamente superan en número a mí y a mi personal aquí, así que, ¿por qué abrirte? La entidad se detuvo por un momento, como si estuviera armando manualmente su respuesta, antes de dejar que las palabras salieran de lo que, presumiblemente, era su boca, detrás de ese visor oscuro. Dijo con una voz neutra, casi sin entonación. Tu investigación está interrumpiendo nuestro trabajo. Bueno, eso fue un avance. El Dr. Lautner sonrió y respondió. Y su trabajo es la agricultura. Solo esa palabra, como si el contexto fuera completamente evidente. Lautner respondió de inmediato. Sí, ya entendimos eso, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué lo hace? Esperaba que una pregunta un poco más existencial como esa pudiera abrir las compuertas para que estas anomalías inusualmente directas y taciturnas hablaran más. Sus esperanzas resultaron valer muy poco cuando simplemente respondió. Es nuestro deber. ¿Puedes explicar un poco más? Otra pausa, antes de que la instancia respondiera un poco más enérgicamente esta vez. Aquellos que se dirigen a Isad requieren guías. Nosotros juzgamos quién es digno y quién no. A los dignos los llevamos a Isad. A los que no lo son, los destruimos. Eso al menos era un avance. Y al realizar nuestra investigación, estamos impidiendo que hagas esto. Asintió. Sí, el cultivo no se puede alterar. El Dr. Lautner empezaba a sentirse irritado. Esta entrevista era como querer sacarle agua a las piedras. Con un tono un poco más desafiante preguntó. ¿Qué pasará si continuamos con nuestra investigación? La entidad hizo una pausa de nuevo antes de decir, la muerte no es un derecho. Es un regalo que podemos negar. Algo en la forma en que lo dijo hizo que todos los vellos en la nuca del Dr. Lautner se erizaran. Se aclaró la garganta, recuperó la compostura y dijo, ¿nos estás amenazando? La entidad negó con la cabeza. No, ustedes están amenazando a quienes de otro modo serían bienvenidos en Isad. Su investigación les está impidiendo descansar. ¿No podrían simplemente llevárselos de todos modos? Hubo otra larga pausa antes de que la entidad se pusiera de pie y simplemente dijera, me gustaría irme ahora. Pero nunca es tan sencillo como irse cuando la Fundación SCP está involucrada, especialmente después de que has hecho lo que podría interpretarse como una amenaza vaga contra uno de nuestros miembros del personal. Los guardias grandes y corpulentos agarraron a la entidad que luchaba y la arrastraron a una cámara de contención cercana, donde permaneció durante 3 horas antes de desaparecer por completo.
Ningún intento de buscar en las áreas del SCP-792 dio resultado, y esa entidad en particular nunca fue encontrada de nuevo. Me dieron la información, ya que en ese momento estaba entre casos, y el Dr. Lautner quería una segunda opinión sobre los extraños desvaríos de la entidad. Pero por supuesto, solo eran extraños desvaríos para el propio Dr. Lautner. Para mí, dado el contexto del resto del caso, tenía perfecto sentido. Verán, lo que estábamos tratando aquí era una comunidad de psicopompos. Para cualquiera que no tenga mis conocimientos de mitología, un psicopompo es una entidad que se encarga de transportar almas humanas del reino físico al más allá. Piensen en la parca de la cultura popular o en el barquero Caronte de la antigua tradición griega. Estas entidades son la membrana entre la vida y lo que viene después. Y en las entidades que habitan la zona SCP-792 encontramos algunas que son particularmente proactivas en sus deberes. Según las palabras de la entidad que entrevistó el Dr. Lautner, la granja de cuerpos es casi como el vestíbulo de la verdadera vida después de la muerte, donde las almas de los recién fallecidos se reúnen y asumen estas formas inertes de la dimensión vegetal. A partir de este punto, depende de las entidades emitir el juicio, como los dioses del antiguo Egipto, que pesaban los corazones de los aspirantes a entrar en el campo de juncos. Si los psicopompos creían que la persona era digna de ir al paraíso de Isad, entonces sus cuerpos serían depositados en el estanque y desaparecerían en sus profundidades. Pero si juzgaban que un alma no era digna, el cuerpo sería colocado en la hoguera y, presumiblemente, quemado para siempre, o llevado a algún lugar equivalente al infierno en la mayoría de las religiones. Cuando le conté esta teoría al Dr. Lautner, se puso extrañamente pálido. Su vida había estado en peligro muchas veces como investigador principal de la Fundación SCP, y por eso era un hombre bastante difícil de perturbar. Sin embargo, algo sobre la posibilidad de molestar a una anomalía que algún día podría tener en sus manos el destino de su alma inmortal le hizo sentir un tipo de miedo completamente diferente. Después de esto, cambió completamente de actitud y dio la orden de que nadie debía interferir con las actividades de las entidades SCP-792-2 por si acaso. En su lugar, después de darle la clasificación Euclid a la ubicación, trabajó en un método completamente basado en el perímetro para mantenerla contenida en su lugar. Ahora el área está rodeada por una cerca eléctrica de 4 metros de altura, con alambre de cuchillas enrollado en la parte superior. Solo hay una entrada a la granja de cadáveres en el interior, custodiada en todo momento por varios miembros armados del personal de la Fundación. El área se inspecciona semanalmente, pero durante ese periodo especial, entre el 2 de septiembre y el 31 de octubre, todo lo que está dentro se deja en paz, exactamente como la entidad se lo pidió al Dr. Lautner. Así como es un buen consejo tratar bien a tus hijos, ya que ellos decidirán en qué asilo terminarás, también recomiendo mucho ser cortés con tus psicopompos locales. Unos minutos de descuido para ellos podrían significar una eternidad de consecuencias para ti. ¿Quieres saber más sobre los diversos cadáveres anómalos que la Fundación SCP vigila? Te recomendaría que revises mi archivo de video sobre el SCP-3852, el pequeño pueblo que esconde sus secretos en el lago, no sea que te conviertas en el próximo cuerpo con el que todos tengan que lidiar.